Hola, soy José Luis Ayán Miguel. Voy a introducir brevemente algunos conceptos básicos de la unidad 1, de la introducción, ¿vale? Entonces, en este índice básicamente voy a mostrar los elementos básicos de un computador siguiendo el modelo von Neumann. Aquí pues lo ofrezco lo que es el dibujo general de cuáles son los elementos básicos del computador. Pues tenemos por un lado el procesador, por otro lado la memoria, por otro lado los dispositivos de entrada-salida, y todos estos también están interconectados a través de las interconexiones, de la red o interconexión. Vamos a ir esbozando cada uno de ellos. En cuanto al procesador, pues esa unidad de procesamiento CPU consta de dos componentes básicos. Por un lado está la unidad de control y por otro lado el camino de datos. La unidad de control lo que hace es recibir instrucciones y envía las señales para poder realizar el procesamiento de las instrucciones. Al final, la ejecución de las instrucciones lleva a cabo una serie de etapas, ¿vale? Captación, decodificación, ejecución, acceso a memoria y escritura. Y entonces la unidad de control se encarga de activar las señales, aquellos cables eléctricos que hacen falta para enviar información a los componentes del procesador que están ubicados en el camino de datos para poder realizar el procesamiento. Por otro lado está el camino de datos que, como ahí pongo con esas flechas, recibe y envía datos. ¿Qué datos son? Bueno, por un lado tendríamos que tener las instrucciones se ejecutan utilizando una serie de operandos. Esos operandos pueden estar ubicados en registros, en el banco de registros dentro del procesador o bien en la memoria principal. Necesitaremos, por tanto, instrucciones de carga y almacenamiento para acceso a esos operandos que están en memoria principal. A su vez, el camino de datos está compuesto por una serie de interconexiones donde existen esas conexiones entre la unidad de control, la ALU y los registros. La ALU es la unidad aritmético-lógica que es una unidad funcional que se encarga de realizar operaciones básicas como sumas, multiplicación, división, restas, etc. Luego también lógicas por AR, ON, OR, ON, AND, etc., que son operaciones de tipo lógico. Por otro lado tenemos la memoria. Esa memoria, como hemos visto, pues está compuesta, almacena las instrucciones y los datos del programa y está compuesta por una serie de celdas pues, de igual tamaño a los que se accede a través de un índice, a través de su dirección. La memoria podemos considerarla como un array unidimensional donde el índice de ese array es la dirección. Aquí tenemos un ejemplo donde pues, vemos una instrucción de transferencia de memoria tipo carga, tipo load, en la cual pues, se dice ahí, con esa instrucción decimos que accede a la dirección de memoria, hay valor hexadecimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en esa posición, en esa dirección de memoria, cárgame una palabra, o sea, 4 bytes, y los almacenas en el registro $T0. Ahí pues muestro una memoria, un esquema, en el cual pues vemos que tenemos determinados registros y señales de control. En este caso, para esta operación, pues lo que diríamos es que, oye, voy a leer, que esa es la señal de control, ¿vale? Accediendo a la posición de memoria esa que he dicho antes, que está ilustrada ahí con el cuadrado ese naranja, rectángulo naranja, y a continuación, pues la memoria lo que haría sería obtener una copia de ese dato y lo almacenaría dentro de RDAT, ese registro de datos, que sería devuelto al procesador. Un ejemplo con Store, con esta operación de escritura. La filosofía es la misma, solo que ahora el contenido del registro $T0 lo vamos a almacenar dentro de la dirección de memoria esa que pone ahí. Al final lo que tendríamos que hacer es activar el hardware de la memoria, activaría la señal de escritura, el registro de dirección almacenaría cuál es la dirección y luego a continuación el registro de datos que contiene el dato del contenido del registro T0 se almacenaría dentro de la memoria, en su posición correspondiente. Por otro lado tenemos los sistemas de entrada-salida. Pues bueno, los sistemas de entrada-salida, pues como podemos ver ahí, son aquellos elementos que están fuera del procesador, fuera del entorno del procesador y a los que se tiene que tener acceso. Por ejemplo, dispositivos de almacenamiento secundario, como discos duros, ratón, teclado, impresora, escáner, es decir, todo lo ajeno al procesador y que necesita interacción con este. Al final, pues tenemos un dibujo como ese en el cual tenemos todos los distintos componentes, procesador, memoria, entrada, salida, todos interconectados a través de buses. Es un esquema lo más básico posible en el cual pues, el bus está compuesto por distintas líneas, las cuales, pues, por ejemplo, la línea de control pues, lleva la señal de reloj para sincronización entre los distintos componentes
y pues también podemos transmitir cuál es la petición, por ejemplo, voy a realizar una carga, voy a realizar una escritura en la memoria. Dirección, pues cuál es la dirección que voy a leer o escribir, y por otro lado los datos, ese bus de datos, esa línea de datos que contendrá los datos que se van a transferir entre los distintos componentes. Muchísimas gracias y nos vemos en la unidad 2.